El día de hoy es nuestro último capítulo y me encuentro junto a mi compañera Laura Montañez para explicarles un poco de cómo se celebraban los matrimonios en las comunidades indígenas y por otro lado, cómo se celebraban los matrimonios con las comunidades esclavas. Comencemos. Como les mencionamos anteriormente, vamos a hablar en un primer momento de cómo se celebraban los matrimonios entre las comunidades indígenas. Tenemos que tener súper claro que el derecho indígena era un sistema complejo y diverso que variaba de acuerdo con la cultura y las costumbres de cada pueblo. En general, los matrimonios indígenas se celebraban por un procedimiento algo ceremonial y eran reconocidos por la comunidad en específico. En algunos pueblos los matrimonios eran monógamos, es decir, con una sola pareja, mientras que en otros eran polígamos, con dos o más parejas. La edad para contraer matrimonio variaba, pero generalmente era entre los 15 y los 20 años. Ahora bien, con el derecho español introducido por los conquistadores españoles, se estableció que los indígenas debían casarse por la Iglesia Católica y los matrimonios indígenas que no se celebraban de acuerdo al derecho español no eran reconocidos por las autoridades coloniales. Se encontraron también varias influencias del cristianismo en la Nueva Granada y afectó en las prácticas matrimoniales de los indígenas, ya que estos comenzaron a adoptar las costumbres cristianas como la monogamia y la edad mínima para contraer matrimonio. También se veía bastante común los matrimonios mixtos, es decir, entre indígenas y españoles. Estos matrimonios eran promovidos por las autoridades coloniales como una forma de asimilar a los indígenas a la nueva sociedad española. Como mencionó mi compañera Lina, yo hablaré sobre el matrimonio entre esclavos. Los matrimonios de esclavos en la Nueva Granada estaban regulados por el derecho español, que establecía que los esclavos no tenían capacidad para contraer matrimonio. Sin embargo, en la práctica los esclavos sí podían casarse y sus matrimonios eran reconocidos por la comunidad. Los matrimonios de esclavos se celebraban de forma informal, sin la intervención de la Iglesia o las autoridades coloniales. Los esclavos podían celebrar sus matrimonios de acuerdo con sus propias tradiciones o podían adoptar las costumbres cristianas. Los matrimonios de esclavos estaban asociados con una serie de beneficios para los cónyuges y sus hijos. Los cónyuges casados tenían más derechos y protección ante la ley. Los hijos de matrimonios de esclavos eran considerados libres, incluso si sus padres eran esclavos. A pesar de los beneficios que los matrimonios de esclavos podían ofrecer, estos matrimonios eran difíciles de llevar a cabo, ya que los esclavos estaban sujetos a la voluntad de sus dueños, que podían negarse a permitir que sus esclavos se casaran. Los matrimonios de esclavos eran la separación de las familias. Los esclavos eran vendidos o alquilados a menudo, lo que podía separar a los cónyuges y sus hijos. Para finalizar esta serie de podcasts, evidenciamos que los matrimonios fueron alianzas en la época colonial, donde podían tener un componente racial. Con el objetivo de mantener y preservar la pureza de la sangre y el linaje, se buscaba evitar mezclas raciales y mantener el estatus social y económico dentro de determinados grupos. Estas alianzas matrimoniales eran cuidadosamente planificadas y controladas por las élites coloniales para mantener su poder y privilegios de ese momento. Muchas gracias por hacer parte de este proyecto. Esperamos hayan aprendido muchísimo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.